Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos una vez más a este canal. Espero que hayan estado muy bien, que hayan tenido una bonita semana. Hoy día yo les vengo a contar uno de los casos más extraños que he escuchado. Es un caso resuelto por una medium. Estamos hablando de las capacidades psíquicas de la mente, como por ejemplo puede ser la visión remota o la clarividencia, que ya he hecho un video acerca de la visión remota en el video del proyecto Montón, lo pueden ver, está en mi canal. Y estas capacidades en servicio de poder ayudar a otras personas. De hecho, obviamente este no es el único caso de mediums ayudando a encontrar personas o resolver casos de muertes, desapariciones. Pero hoy en específico les vengo a contar el caso de Laura Peyerly. Y bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que la etapa de la adolescencia es una de las etapas más difíciles de una persona. En esa etapa pues las emociones están a flor de piel, las emociones son mucho más intensas, todo nos parece catastrófico y todo es muy intenso. Y bueno, en esta etapa también muchos de nosotros hemos conocido a nuestro primer amor. Este primer amor llega a ser bastante intenso para muchas personas. Pero, ¿qué pasa cuando estas emociones intensas se desbordan y sobrepasan los límites? ¿Qué pasa cuando tu primer amor es eso, tu primer amor y el último también? Así que hoy vamos a conocer el caso de Laura Peyerly. El extraño caso de Laura Peyerly. Este caso ocurrió en el año de 1977 y la protagonista de nuestra historia, como les digo, es Laura Peyerly. Ella nació en el año de 1961. Ella fue hija única, criada en una familia normal. Ella vivía con su papá y con su mamá. Sus padres trabajaban, ella iba a la escuela, todo muy normal, ¿no? Una típica familia. Para que conozcan un poco más a Laura, ella era una chica era una chica bonita. A ella le gustaba mucho arreglarse, le gustaba arreglarse el pelo, peinarse, maquillarse. También le gustaba salir con sus amigas de compras al centro comercial. Le gustaba llevar muchas joyas, siempre llevaba anillos o collares o pulseras. Esto era algo como muy representativo de ella. Y bueno, como se podría decir, ¿no? Una típica adolescente. Ella siempre había sido una hija bastante dulce con sus padres. Pero bueno, ella al llegar a esta edad de 16 años, 16, 17 años más o menos, ella empieza a pasar una etapa de rebeldía típica, pues en muchos casos de la adolescencia. Constantemente tenía fuertes discusiones con sus padres. En estas discusiones terminaba azotando la puerta, gritando, haciendo su mochila y huyendo de casa. Laura siempre se iba a la casa de su mejor amiga. Su mejor amiga era Mary. Mary siempre la acogía de muy buena manera, realmente era una muy buena amiga. Pero estas discusiones con sus padres, estas fugas de casa eran bastante repetitivas, tanto así que en algún punto Mary decide conversar con Laura para hacerle dar cuenta pues, que esa actitud quizá no era la mejor. Y bueno, es así como un día Mary conversa con Laura, le dice pues que trate de llevarse mejor con sus padres, que no está bien que se ande peleando a cada rato, que se ande escapando a cada rato, que eso no le iba a llevar a nada bueno, y que trate de ser más comprensivo y más tolerante con sus padres y que trataran también de mejorar su relación, ¿no? Entonces, felizmente Laura tomó estos consejos de Mary de muy buena manera. Realmente ella sí tuvo un cambio de actitud ante sus padres. Desde ese momento, la relación entre Laura y sus padres empezó a mejorar bastante. Pues ya no se peleaban tanto, ya no huía de casa, trataba de tener una mejor comunicación con su mamá, con su papá. Realmente las cosas parecía que iban mejor. Unos meses después, en ese mismo año, 1977, Laura conoce a un chico llamado Scott. Este chico era de su escuela, iban a la misma escuela. Y bueno, ellos se enamoraron bastante rápido y tuvieron una relación también bastante rápido. Sus papás nunca se opusieron a esta relación, más bien aceptaron porque se dieron cuenta que Scott era un chico bastante educado, era un chico simpático,
era un chico que también sacaba buenas notas en la escuela. Además, este es un dato que no les dije, pero Laura era muy aplicada en el colegio. Ella sacaba muy buenas notas, notas excelentes, realmente le iba muy bien. Scott igual, y cuando ellos iniciaron su relación, pues igual, de la misma manera ellos, sobre todo Laura, ¿no? Los padres de Laura veían que ella no descuidaba sus estudios. Entonces, por esos motivos, los padres de Laura nunca se opusieron a la relación que ellos sostenían. Y bueno, la relación siguió adelante. Pero poco a poco, con el tiempo, los padres de Laura se empiezan a dar cuenta que Laura pasaba muchas horas al teléfono con Scott conversando. O sea, ellos ya se veían en la escuela casi que todo el día, pero aún así, después de la escuela, ellos mantenían llamadas de 3 o 4 horas. Pero como les digo, Laura nunca descuidaba sus estudios. Ella seguía sacando buenas notas. Entonces, por este motivo, pues los papás de Laura tampoco se oponen. Y con el tiempo también van notando que estas conversaciones, estas llamadas que ellos tenían, veían a Laura que lloraba mucho. Siempre o estaba discutiendo con Scott al teléfono o estaba llorando. Siempre estaba entre estos dos estados, o discutiendo o llorando. También se empezaron a dar cuenta de que la actitud de Laura empezó a cambiar. Otra vez a tener estos estados de ánimos muy alterados, pero también se daban cuenta que ella se empezó a retraer. Ella ya casi no salía con sus amigas como siempre lo hacía. Se le veía más decaída, como más triste. Estas discusiones al teléfono eran bastante constantes, pero los padres de Laura siempre pensaban, bueno, es que está ella en una etapa de adolescencia, es muy normal, quizá en la adolescencia, que los novios se peleen pues así, no sé, bueno, me imagino que ese fue el pensamiento, ¿no?, de los papás, ¿no? Como que esto lo vieron hasta cierto punto normal. Y bueno, también ellos decidieron darle su espacio, ¿no?, que ellos mismos resolvieran sus propios problemas. Pasó el tiempo, pasaron los meses, la situación de Laura seguía igual e incluso empeorando. La veían cada vez como más ansiosa, más alterada, más retraída. Pero bueno, vamos al día de los hechos. Este día fue el 27 de marzo de 1978. Ya habían pasado 6 meses desde que Scott y Laura habían iniciado su relación. Una noche, la madre de Laura escucha que Laura está conversando con Scott a la 1 de la mañana y pareciera que ellos dos estuvieran como discutiendo. La madre de Laura se llamaba Betty. Betty piensa que pareciera como que si estuvieran terminando. Esta llamada duró bastantes horas, como 3-4 horas. A la mañana siguiente, pues la madre de Betty le pregunta, ¿no?, a Laura qué había pasado, y si Laura corrobora las sospechas de su madre, pues sí había terminado con Scott. Evidentemente esa mañana Laura estaba muy triste, estaba muy decaída. Incluso Mary, su mejor amiga, vino a su casa antes de ir a la escuela como para conversar con ella, darle más ánimos. Esto ayudó a Laura. Ella realmente, después de la conversación que tuvo con Mary, sí se sintió un poco mejor. E incluso había quedado con su madre de encontrarse después de la escuela. O sea, Betty, en un intento por, digamos, hacer sentir mejor a su hija, por acompañarla, ¿no?, en esa primera ruptura amorosa y hacerla sentir mejor, pues quedaron en, digamos, como un día de chicas después de la escuela para ir al spa, arreglarse el cabello, hacer compras. Y ellos habían quedado en esto, que después de la escuela ellas iban a tener un día en el spa. Entonces Laura y Mary se van a la escuela, todo muy normal. Betty, pues acá hay dos versiones, en las que dicen que Betty va al centro comercial a la hora que había acordado con Laura, pero que Laura nunca aparece, que le espera media, 1 hora, hora y media, 2 horas, y Laura nunca aparece. Y también hay otra versión en la que dicen en que Betty la estaba esperando fuera de la escuela, pero que Laura nunca salió de la escuela. Entonces es por ese motivo que Betty entra a la escuela para preguntar por su hija. Le dicen que Laura sí había asistido a la escuela en la mañana, pero solo hasta la primera hora. Y después de la primera hora, ella se había retirado. Ya no había asistido a sus demás clases. Entonces, esto para Betty fue muy extraño.
porque Laura dentro de todo jamás se perdería ir de compras o irse al spa. Esto era algo que a ella le gustaba bastante. Entonces las alarmas de Betty se encendieron en ese momento. Se preocupó bastante y fue inmediatamente a la comisaría a sentar una denuncia de desaparición por su hija, como que ella intuía que algo había sucedido, como esa intuición de madre que muchas madres creo que lo tienen. En la comisaría le dicen, pero mira, o sea, tu hija ya ha escapado varias veces. Esta es otra más de esas fugas que ella tiene. No te preocupes, ya va a regresar. O sea, por los antecedentes de Laura, pues no le dieron mucha bola, como se dice aquí, pero no le hicieron mucho caso a la desaparición de Laura. Pero Betty sabía que algo había ocurrido, entonces ella, por ese motivo, fue bastante insistente con la policía. La policía empezó a buscarla, medio que buscarla, y empezó a interrogar a los amigos. Dijeron que no sabían nada. Lo único que sabían era que Laura les había dicho que esa mañana ella iba a tener una cita con un chico, John McLaren, y que por ese motivo ella se había retirado de la primera hora. Era todo lo que los amigos sabían. Entonces los policías van a entrevistar, a interrogar a John McLaren y le dicen que sí, que él se había encontrado con Laura en la mañana, habían estado conversando en su auto, pero que la había dejado. O sea, Laura le pidió que la dejara en un punto y después de eso John se fue. Y en lo que se iba, vio a Laura como haciendo autostop, ¿no?, en la carretera. Eso fue todo lo que John dijo. También salieron otras declaraciones de otras personas que dijeron haberla visto también en la carretera haciendo autostop. Entonces, por este motivo, la policía le dijo a la mamá de Laura, Betty, bueno, es más que obvio, digamos, que tu hija se ha escapado otra vez. O sea, la han visto haciendo esto, seguramente se ha escapado, ya va a volver, no te preocupes. No le hicieron mucho caso a la desaparición por estas declaraciones. Pero como digo, Betty sabía que algo había sucedido. Betty y Mary estaban muy preocupadas por Laura porque pasaban los días y Laura no regresaba. Bueno, otra cosa que me había olvidado de comentarles era que la policía en esta primera entrevista que tuvo con los amigos de Laura notaron una actitud un tanto extraña por parte de los amigos, como si estuvieran escondiendo algo. La policía creía que quizá uno de ellos estaba escondiendo a Laura y que no querían decir nada, ¿no?, que por eso estaban un tanto extraños. Y bueno, como les digo, Betty y Mary estaban muy preocupadas. Laura no regresaba, ya pasaban días y no regresaba. Mary le propone a Betty contactar a una medium, a una vidente. Al inicio, Betty, la mamá, no quería, porque como que no creía mucho en estas cosas. Pero yo me imagino que también no quería por el miedo a lo que te fueran a decir, ¿no? Imagínate si vas a preguntar ¿en dónde está mi hija? Y que te dijeran algo feo, algo terrible, pues yo me imagino que por ese motivo ella tampoco al inicio quería. Pero como ella estaba tan preocupada por su hija, accedió a contactar a esta vidente, la contacta. Esta vidente es Annette Martin. Annette Martin es una psíquica clarividente que anteriormente ya había trabajado con el FBI y con la policía, ayudando a resolver algunos casos igual de crímenes, de asesinatos, de desapariciones. Ellas dos, Betty y Annette, concretan una cita. Betty va y Annette le pide una fotografía de Laura. Y ahora esta parte es un tanto triste porque Annette le dice a Betty, no encuentro impulsos de vida. Siento a Laura muy fría. Esto casi que corroborando la muerte de Laura. Y también le da otros datos. Le dice que ella en sus visiones puede ver a Laura dentro de un auto junto con otra persona, con un chico más o menos de su edad, que están discutiendo, están gritando. Y en otro flash, por así decirlo, ella ve a este mismo muchacho en un bosque enterrando a Laura. Ella puede ver esto. Esto le dice a Betty. Y también le da otro dato. Le dice que unos excursionistas iban a encontrar el cuerpo de Laura.
no me imagino cómo habrá tomado esto Betty, que te digan algo así, debe ser terrible. Pobre mamá. Pero bueno, Betty le pidió nombres a Annette. Annette le dijo, a mí se me viene a la mente el nombre Scott. Hay un tal Scott que está involucrado en esto. Prácticamente la vidente lo dijo todo. Betty, en su desesperación, le pide que por favor, le pide sacar una copia de la grabación porque toda esta sesión había sido grabada. E inmediatamente va a la estación de policías y les presenta la copia de la vidente, pero obviamente no le iban a hacer caso. O sea, para ellos me imagino que fue un tanto ridículo, ¿no? Las declaraciones de una vidente quizá no son tomadas en cuenta en serio, pero ante la insistencia de Betty, vuelven a hacer un interrogatorio a los amigos de Laura. Esta vez en el interrogatorio, pues, salieron un poquito más de detalles. Igual seguían diciendo que no sabían nada, pero sí salieron más detalles. Los amigos de Laura empezaron a hablar sobre la relación que tenían Scott y Laura. Ellos empezaron a decir que Laura, durante todo el tiempo que había estado con Scott, sí había cambiado, como les digo, que se le veía más retraída, como más triste, como que ya no era ella misma. Esta relación era casi como de sumisión. Scott era muy celoso, ya muy dominante con Laura, y Laura era bastante sumisa en esa relación. Estos detalles, ¿no?, le dieron a la policía. Y también ante la existencia de Betty, ellos fueron a rastrear los bosques de Santa Cruz. Esto ocurrió en Santa Cruz, California, como les digo. Y fueron a rastrear en el bosque por insistencia de la mamá. Realmente en este caso se nota que la policía, pues, como se dice, no le echan muchas ganas al caso. Betty siempre insistía, ¿no? Pero en esta búsqueda en el bosque, pues no encontraron nada. Realmente no encontraron nada. Y es así como el caso se enfría. No hay noticias de Laura por un buen tiempo y tampoco nadie la está buscando. Aquí sucede algo triste. 4 meses después de la desaparición de Laura, el padre de Laura fallece y la mamá de Laura pues cae en una profunda depresión. Realmente estaba devastada por todo lo que había sucedido. O sea, imagínate, tu hija desaparece, te dicen que está muerta y luego tu esposo fallece. Imagínense, pasa el tiempo, pasan muchos meses, casi que 2 años. En el año de 1979, unos excursionistas pues estaban paseando por ahí por los bosques. Ellos estaban caminando más o menos por las laderas. Notan que hay como unos huesos con ropa tirada por ahí. Ellos al inicio piensan que es quizá huesos de animales, pero se dan cuenta que hay una mandíbula de humano. Entonces ellos inmediatamente llaman a la policía, recogen estos restos y inmediatamente se piensa que son los restos de Laura. Esto sale en los medios, todos piensan que sí, que son los restos de Laura, y le piden a la mamá, a Betty, que vaya a reconocer el cuerpo de su hija. Obviamente Betty estaba devastadísima, peor, o sea, estaba muy mal. Ella no tenía las fuerzas suficientes como para poder ir a reconocer y a ver estos restos. Entonces le pide de favor a Mary, a la mejor amiga de Laura, que vaya por favor a reconocerlos por ella. Entonces es así como Mary va a ver los restos de estos huesos que he encontrado y le pide pues reconocer, ¿no? Pero obviamente son huesos, o sea, no puedes reconocer huesos. También le muestran ropa. Ella está medio que segura que sí era Laura, pero quería corroborar si realmente era Laura. Entonces ella pregunta por los anillos de Laura, porque como les digo, Laura siempre traía anillos o pulseras, pero sobre todo anillos. Ella nunca salía de su casa sin anillos. Ella pregunta por estos anillos, pero los anillos nunca aparecen, nunca fueron encontrados allí en el bosque. Y otra vez pues se hace interrogatorios a los amigos de Laura, pero nada, igual no hay más noticias más de lo que se sabe. Y otra vez el caso se enfría bastante, pasa muchísimo tiempo, esta vez pasan muchísimos años. Llega el año de 1996. Esto pasó, como les digo, en el 78.
ya del 78 al 96 pues habían pasado muchos años. Lamentablemente la madre de Laura fallece, o sea, Betty fallece en ese año. Ella pudo darle sepultura a su hija, los restos de su hija, pero nunca pudo saber, bueno, sí sabía porque la vidente le dijo que había sido Scott, pero realmente nunca pudo, digamos, hacerle justicia a su hija. Nunca pudo hacer esto y ella fallece en ese año. Pero Mary, la mejor amiga, nunca olvida a Laura. Nunca. Llega el año de 2005. Mary, por algún motivo, se entera que en la estación de policías están habiendo cambios, como una reestructuración en la estación de policías. Y es así como ella se comunica con un agente de investigación y le pide que por favor no olviden el caso de su amiga, porque muchos casos se iban a cerrar, pero que por favor no se olvidara del caso de su amiga, que ella nunca había aparecido. Entonces, para este agente llamado Michael, él nunca había escuchado de este caso y él decide investigarlo a partir de la llamada de Mary. Empieza a investigar este caso, empieza a estudiarlo. Ya a él le llaman la atención algunas cosas. Un dato que me olvidé decirles es que sí, también habían entrevistado en este tiempo a Scott. En estas 2 entrevistas anteriores habían entrevistado a Scott, pero Scott tenía una coartada bastante sólida, por así decirlo, por eso nunca lo tomaron en cuenta. Aparte, como era un chico educado, era un chico que sacaba buenas notas, pues no sospechaban realmente de este nuevo agente de policía. Como que empieza a ver realmente el caso desde otro foco, desde otro punto. Le llama la atención eso, el hecho de que como que si todo apuntara a que fuera Scott. Otra cosa que le llamaba la atención era esa llamada en la madrugada que habían tenido Laura y Scott, y el hecho de que habían roto unas horas antes. Esto llama mucho su atención. Y también las declaraciones de los amigos de Laura, que decían que esta relación pues era bastante tormentosa. Entonces Michael, este nuevo agente, quiere ver la grabación de la vidente, pero esta grabación desaparece misteriosamente. Hay hipótesis que dicen que fue desaparecida quizá a propósito por gente de ahí mismo, de la estación de policías, pero esto no está corroborado como una hipótesis nada más, pero bueno, ahí se les dejo. Entonces Michael decide ir a ver a Ned. Felizmente Ned aún conservaba la grabación original. Michael puede ver esta sesión. Pero bueno, digamos, no, si se quisiera hacer un juicio contra Scott, las declaraciones de una vidente no pueden ser tomadas como válidas para acusar a alguien. Entonces lo que hace Michael es investigar a Scott. Este nuevo agente se entera que poco tiempo después de la desaparición de Laura, Michael se había mudado de ciudad. Obviamente también ya habían pasado muchísimos años para ese año 2005. Scott ya tenía 46 años. Ya se había casado, ya era papá, incluso el abuelo, y también ya se había divorciado. Entonces a Michael se le ocurre entrevistar a la ex esposa de Scott. Llega a ubicarla y llega a entrevistarla. Esta mujer se llamaba Sherry. El nuevo agente le pregunta a Sherry que cómo era Scott, cómo había sido su relación con él. Sherry le dice que realmente Scott nunca había sido violento, nunca había tenido problemas de ese tipo con él. Es más, era un padre cariñoso, era un padre que se preocupaba por su familia, era, por así decirlo, una buena persona. Tenía un trabajo normal, era minero, Scott. Como que no coincidían, ¿no? Lo que se pensaba de Scott con lo que se descubrió que era después, ¿no? Algo que sí, digamos, dijo Sherry, hace unos años ella había encontrado una cajita entre las cosas de Scott. A ella le sorprendió mucho lo que encontró adentro porque había un recorte de periódico de la desaparición de Laura y también dentro de la cajita había unos anillos. Entonces esto a Sherry se le hizo muy extraño. Le preguntó a Scott qué era eso y que Scott le había dicho que Laura había sido su primera novia y que había desaparecido, que la quería mucho en su momento, que en su momento le quiso mucho y que por ese motivo él guardaba esos anillos
que supuestamente Laura le había regalado, como lo guardaba como para honrar su memoria. Y bueno, esa fue la explicación que le dio Scott a Sherry. Obviamente en ese momento, pues ya se sabía. Esos anillos se estaban buscando desde hace mucho tiempo. Ahora ya se sabía que Scott los tenía. Michael empieza a pasar toda una serie de trámites para poder buscar en la casa de Scott. Pasa cierto tiempo, pero logra poder hacer esto porque, bueno, como son dos estados diferentes, hay bastante burocracia en estos temas policiales, ¿no? Si se quiere hacer este tipo de cosas como allanamiento. Pero bueno, al final se logra. Se hace una búsqueda en la casa de Scott y efectivamente sí se encuentran esos anillos que había dicho Sherry. Se encuentran los anillos de Laura en la casa de Scott. Con estas evidencias, pues, no cabía duda que había sido Scott quien había perpetrado este homicidio. Y ya se tenía, digamos, una prueba mucho más sólida para poder, digamos, hacerle un juicio a Scott. Se le hace un juicio a Scott, pero solamente se le dan 2 años de prisión, de los cuales solo cumple unos cuantos meses. Esto es realmente indignante para muchas personas, es muy triste, pero sí. Y los motivos de esto fue que, uno, ya había pasado muchísimos años, casi que el caso había prescrito. 2, el historial de Scott estaba bastante limpio. Después de este suceso con Laura, él jamás tuvo algún tipo de altercado o problemas de violencia o de denuncias o este tipo de cosas. O sea, realmente es como si fueran personas diferentes, como si Scott hubiera cambiado. Y además que también, como les digo, ya habían pasado tantos años y Scott ya estaba pues más viejo, solo le dieron esa pena de 2 años. Obviamente para Mary esto fue muy indignante, no se le hizo justo que él solamente pagara unos cuantos meses en prisión por la muerte de su amiga, pero bueno, es lo que se pudo hacer. Pero también al final se logró, digamos, descubrir, ¿no?, la culpabilidad de Scott en este crimen. Y bueno, también en esta parte final del caso también se logra nuevamente hacer entrevistas a los amigos de Laura. Y sale un dato bastante curioso, y es que uno de los amigos de Scott había dicho que cerca de la escena del crimen se encontraba en la casa de un tío de Scott, y este amigo sabía esto porque en esta casa se festejaban fiestas cuando ellos eran adolescentes. Entonces él sabía que la casa del tío de Scott quedaba muy cerca de la escena del crimen. Esto quiere decir que Scott conocía perfectamente la zona. Eso también ayudó a corroborar su culpabilidad. Como les digo, él fue sentenciado por homicidio imprudencial. A él le ayudó mucho que después de este suceso mantuvo un historial bastante limpio. Y bueno, yo de acá quiero dar mi punto de vista. Creo que hay 2 puntos importantes. Miren, a mí tampoco se me hace justo que él haya cumplido esa pena, ¿saben? O sea, creo que unos cuantos meses por el asesinato de una persona, obviamente es muy ridículo y llena de indignación a muchas personas. Pero otra cosa también en la que yo me pongo a pensar es en que, por lo que se dice, pareciera que Scott realmente, es lo que quiero pensar al menos, ¿no?, se dio cuenta de lo que hizo y por eso él cambió de actitud totalmente. Como les digo, todas las personas que a él lo conocían, se les hizo muy extraño esto, ¿no? El hecho de que él hubiera sido el asesino de una persona, porque él siempre se había mostrado como una persona pues tranquila. Nunca había tenido problemas de violencia con su esposa, con su ex esposa. Había sido un padre cariñoso, como les digo. O sea, realmente como que sí hubiera cambiado, como que si se hubiera dado cuenta de lo que hizo y a partir de ese momento hubiera decidido cambiar. Ahora muchos dicen que él guardó esos anillos como un trofeo, ¿no?, por lo que había hecho. Quizá pienso que pueda ser así, pero también pienso que quizás sí, o sea, le dio como remordimiento a lo que hizo. Y quizá, no sé, pienso en una especie de similar lo que había hecho, guardó esos anillos y por eso los tuvo también por muchos años.
No lo sé, no estoy en su mente, no sé qué habrá pasado por él, pero quiero rescatar estas dos cosas, como les digo, o sea, de igual manera también piensa que nunca se hizo justicia, creo que el dolor que vivieron los padres de Laura no se pagan ni con una sentencia, ¿saben? Creo que hay bastantes matices en este caso. Y bueno, este es el caso, como les digo, de Laura Bailey. Wow, el caso de crímenes o casos resueltos por medios. Como les digo, este no es el único, hay muchos de esos casos. Yo me acuerdo de cuando yo era pequeña, me gustaba mucho Discovery Investigation y también salían estos casos de medios, ¿no? Que ayudaban a resolver casos. Realmente para mí es muy fascinante cómo personas pueden tener esta capacidad de poder ver a través de la persona, tener estas visiones, de poder decir, de poder ayudar. Es bastante loco. Yo creo que estos sí existen, yo creo que hay personas que sí pueden hacer esto. Obviamente, de entre todas las que dicen que pueden hacer esto, son muy pocas las que realmente pueden hacerlo, pero que sí existe. Y como les digo, en el caso del proyecto Montauk, hablé sobre una persona que era una mujer rusa, no recuerdo exactamente su nombre, pero que en ese tiempo Rusia estaba investigando sobre la visión remota, sobre la clarividencia, sobre capacidades mentales, por así decirlo, del ser humano, y este gobierno invirtió bastante dinero en estudiar a estas personas. Obviamente que si lo hizo Rusia, obviamente no es Estados Unidos, o sea, es muy obvio. Y nada, chicos, espero que les haya gustado mucho este caso. A mí me ha fascinado desde que lo escuché. Este caso no es muy conocido, la verdad es que sí me ha costado bastante investigarlo. La información que hay es bastante poquísima en español, casi que todo está en inglés también, pero bueno, aquí se los dejo. Cuéntenme qué les ha parecido, qué piensan, qué opinan, qué sienten de esto que le sucedió a Laura, del veredicto final. Nada, chicos, muchas gracias por estar suscritos a este canal. Me encanta hacer videos para ustedes. Sé que este canal es muy pequeño todavía, pero ahí estoy tratando de llevarles a ustedes cosas interesantes que a mí me parecen interesantes y poder compartirlas con ustedes. Y nada, chicos, muchas gracias por ver este video. No olviden suscribirse a este canal. Activen la campanita si quieren ver más videos míos para que YouTube les pueda notificar, porque si no, nunca les notifica. Y también, si les ha gustado, también denle like al video, eso ayuda bastante, ayuda muchísimo realmente. Y nada, chicos, muchas gracias por ver este video y ya nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao.